Ahora sí, chicos, bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Yo os traigo unos ejercicios de glúteo. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Y hoy lo que os traigo son unos ejercicios de glúteo. Algo que os va a venir tremendamente bien para tener estabilidad en la pelvis, para no tener dolores lumbares. Hacer una prevención lumbar, de dolores de espalda lumbar, a través de desarrollar la musculatura glútea, que muchas veces no le hacéis ni caso. Así que vamos a darle caña a los ejercicios. Os he hecho 4 bloques que vamos a hacer muy rapidito, porque quiero que sea una rutina rápida que podáis hacer a diario, aquellos que tengáis debilidad muscular lumbar, dolores de lumbar, ¿de acuerdo? Entonces quiero empezar con una cita de Luis Arzuaga en un libro que tiene que se llama 7 millones de años de evolución, en el que nos habla de que el ser humano tiene unos glúteos muy fuertes, que siempre buscamos tener un glúteo fuerte, ya sea por estética o por equilibrio. Bien, pues hoy traemos la prevención. No os podéis ni imaginar la de lumbalgias que podemos dejar de tener si tenemos lo que es las posaderas, el glúteo fuerte, sanos, voluminosos. Vamos a intentar hacer, como os digo, una rutina que nos va a llevar durante 20-25 minutos, ¿vale? Glúteo mayor, glúteo menor, glúteo medio. Básicamente son esos 3 músculos y hacen una extensión y una apertura y nos estabiliza en la marcha. Bueno, como he dicho, vamos a trabajar la prevención. Lo primero que podríamos hacer siempre que vamos a trabajar una estructura, pues darnos un poquito de masaje. Ya sabéis que yo me apoyo en cremas de Calité, señores, un poquito de Fisiocrem que nos viene muy bien. En la zona glútea, lo que vamos a trabajar, donde la espalda pierde su noble nombre, cogemos un poquito de crema y podemos friccionar la zona, ¿de acuerdo? Ya que la vamos a trabajar despacito durante 3-5 minutos. Y la gente me dice, pero bueno, hombre, cada vez que hago ejercicio voy a estar dando un masaje. Sí, porque estás dándole flexibilidad al tejido, le estás preguntando, oye, ¿cómo estás? Te vas a dar cuenta si te duele, no te duele, si hay tono, no hay tono. Entonces, es algo que te va a venir tremendamente bien. Como digo, con una cremita 2-3 minutos, con un poquito del puño también, 2-3 minutos. Este es el trocánter mayor y llega hasta la cresta ilíaca, hasta aquí arriba, ¿de acuerdo? Entonces lo masajeáis. Una manera de calentar sería esa y otra sería esta, con pistolas de masaje, que todo el mundo, bueno, pues ya puede adquirir en cualquier sitio, como el que dice, ¿no? Lo pondríamos, no hace falta quitarse ropa y trabajaríamos toda nuestra zona del glúteo que vamos a trabajar desde el sacro, pasamos por la cresta ilíaca y nos vamos hasta el trocánter, moviéndolo de lado a lado. Estas pistolas tienen la evidencia científica de que ayudan a preparar la musculatura para hacer ejercicio físico. Así que es muy interesante hacer una preparación, ya sea con el masaje que te he explicado durante 2-3 minutos con un poquito de crema, también puedes echar crema y luego hacer la pistola de masaje. Y esto nos lleva al primer ejercicio, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un puente glúteo, el consabido puente glúteo. Como veis aquí mis toallas, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es coger una gomita elástica, que no tenéis una goma elástica, un cinturón. La vamos a atar alrededor de las piernas y vamos a hacer una plancha glútea con apertura, ¿de acuerdo? Cerramos las piernas, que haga un poquito de resistencia y mirad qué sencillo. Toalla siempre para estar cómodo. Vamos a hacer 4 de 20, manos a los lados, piernas flexionadas, subimos, apretamos glúteo, apretamos abdomen y abrimos un poquito de pierna para que el glúteo medio esté trabajando, glúteo menor estén trabajando, además que el glúteo haga una extensión y también la zona isquiotibial. Vamos por 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy importante cuando realizamos estos ejercicios, respirar, nada de hacer apneas, como el que dice, ¿vale? Le hago para este lado, para que lo veáis, distintos ángulos, ¿de acuerdo? Cogemos aire, manos estabilizamos, subimos apretando glúteo, abriendo un poquito, apretando abdominal y respirando. 5, 6, 7, 8, yo no puedo estar respirando bien porque llevo la cuenta, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20. Como veis, una plancha glútea súper sencilla, súper facilita, que podéis hacer para conseguir, como digo, tener una tonicidad y que no os duelan las lumbares. Entre plancha y plancha descansamos unos segunditos. Esta toma que me encanta porque así veis cómo abro las piernecitas, fijaros, manos se estabilizan a los lados, aquí, subimos, fuerte abdomen, apertura, apertura, fuerte, fuerte y fuerte glúteo. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. 3 planchas glúteas. Tú que estás con una condición física buena, ¿quieres hacer alguna más? Haz alguna más, no pasa nada, para el vídeo y haz alguna más. ¿Que no llegas a los 20 segundos? Confórmate, haz simplemente, pues no sé, 15, haz 10, según la forma física que tengas, vas a poder conseguir una cosa u otra. Siguiente ejercicio que vamos a hacer. Vamos a hacer la concha, el bivalvo, el mejillón. Muy sencillito, posición, vamos a encoger piernas, como a unos 90 grados, vamos a juntar pies, muy importante los pies juntos para que pivotemos. Entonces, vamos a trabajar primero un glúteo de un lado y luego del otro. Vamos a trabajar aquí 20 repeticiones, 2, 3, 4, 5. En este ejercicio lo que hacemos es aislar el glúteo medio. 10, nos vamos a ir hasta 20, 11, 12, 13, 14, 15, 16, gracias por los corazoncitos, gracias por los comentarios, chicos, 17, 18, 19 y 20. Y ahora es el momento de que si tienes alguna duda, me la pongas para que luego la conversemos, para que luego lo veamos. Vamos a hacer una variación, ¿vale? Yo te voy a enseñar 3 ejercicios, tú haz el que tú quieras. Podrías arrancar ahora a hacer otras 20 o puedes hacer lo que te digo, para trabajar un poquito más fuerte. Como veis, mi pierna no baja más de lo que es la línea media, pero si subimos las piernas, sí que baja más y tenemos más movimiento con más apertura. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Ejercicio que ya habrá congestionado vuestro glúteo medio. Tienes que empezar el ejercicio siguiente cuando ya la intensidad, la sensación de congestión, la sensación de trabajo haya bajado. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? Si vuelves a congestionar con el músculo muy cansado, no vas a poder ejecutar bien el movimiento. Mirad, vamos a trabajar el otro lado. Hemos trabajado el glúteo derecho y ahora el glúteo izquierdo. Como os he dicho, os voy a mostrar 3 niveles que os pueden venir muy bien. Cogemos nuestra banda elástica y mirad, ya tenemos una resistencia. 1, 2, 3, 4, 5. Menudos glúteos se me van a poner, porque esto lo practico por la mañana y ahora por la tarde os lo hago. Y si hago esto todas las semanas, se me van a poner los glúteos como rocas, ¿de acuerdo? Vamos por 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Tercer nivel, ¿de acuerdo? Que os digo, primero hemos hecho la concha sin la banda elástica, luego hemos hecho la concha levantando la pierna, levantando para dar más movilidad, levantando los pies, y ahora voy a cerrar, porque estoy algo cansado, haciendo 20 conchas normales. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Qué bien hemos trabajado aislando nuestro glúteo medio, un músculo que se trabaja muy poco y se le da muy poco cariño. Vamos a hacer el siguiente ejercicio en cuanto nos bajen un poquito pulsaciones, en cuanto tengamos la sensación de que nuestras caderas se han descongestionado, y para eso me voy a apoyar en ese sofá tan precioso que estáis viendo aquí. Fijaros, aquí lo he dejado. Siempre, chicos, toallitas cómodas. ¿Para qué?
para tumbarnos y estar cómodos. Entonces, mirad qué sencillo. Pongo los pies encima de lo que es el sofá. Unas toallitas a la altura de la cabeza, porque no hemos venido a este mundo a sufrir, hemos venido a estar cómodos, aunque estemos haciendo ejercicio. Y ahora vamos a hacer un trabajo un poquito más exigente, que es la plancha glútea con una modificación, en la que vamos a tener que activar mucho más nuestra musculatura isquiotibial y nuestro glúteo, para poder hacer una extensión hacia arriba. Entonces, en este ejercicio, cada uno se va a quedar los segundos que él piense que está bien, ¿de acuerdo? Podemos hacer 2 series de 10, o en su defecto, 4 series de 10 o de 20. Yo voy a hacer 3 series de 15 aproximadamente, ¿vale? Fijaros, los pies bien estabilizados, manos a los lados, subimos, 1, 2, 3, 4, 5, respirando, sin perder, sin hacer apnea, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Es como la plancha glútea, pero con más palanca, ya que he levantado mis pies, y es más la energía que tengo que utilizar para levantarme y ponerme recto. Este ejercicio es una auténtica maravilla, lo puedes hacer con una silla, lo puedes hacer con un sofá, lo puedes hacer con, oye, a un amigo que se ponga 4 patas y le pones las piernas encima. No lo hagas así, porque así se va a enfadar el amigo. Pero en serio, chicos, en cuanto subáis los pies, vais a notar que la palanca es superior, ¿de acuerdo? Cogemos aire, subimos soplando y continuamos respirando. Yo os cuento 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y bajo. ¿Por qué antes he hecho 20 y ahora hago 15? Porque demanda más. Entonces el que se quiere ir a 20, que se vaya a 20, el que llegue a 7, a 7, el que haga 5, a 5, chicos. Venga, vamos a hacer la última y seguimos con los ejercicios para tener los glúteos fuertes, que no nos duelan las lumbares, que podamos andar con equilibrio. Vamos a subir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y bajamos. Y ya hemos hecho una de las primeras fases de los ejercicios que os he prometido para poner los glúteos fuertes. Creedme que si vosotros hacéis esto cada vez con más energía, más tiempo, más frecuencia, más series, podéis tener un core exquisito junto con el glúteo y vais a tener un equilibrio bueno, no vais a tener lumbalgias y bueno, si queréis ganar volumen, pues se trata de meter cada vez más peso, alimentación, etc, etc. Una cosa que quiero mentir o desmentir, ¿no?, es la gente que se piensa que va a poner los glúteos fuertes y voluminosos en 1 o 2 meses. No, los puedes poner fuertes, con algo de tono, y eso hace como que sean un poquito voluminosos, pero si tú quieres tener un glúteo fuerte y voluminoso, como se ve por ahí, esos son meses de trabajo con alimentación, suplementación alimentaria. ¿Por qué? Porque estamos consiguiendo que un músculo hipertrofie, y para una buena hipertrofia tienen que pasar, como digo, unos meses. Venga, más cositas que os tengo preparado. Bueno, glúteo mayor, se origina desde la parte posterior de la zona ilíaca coxis y se inserta en la cara posterior del fémur, ¿de acuerdo? Tuberosidad glútea. Controla mucho el balanceo, en un plano horizontal apenas interviene cuando vamos andando, pero sí nos da un equilibrio. Ahora, si quieres subir escaleras bien y bajar escaleras bien, sin glúteo no vas a ningún lado. Por eso también tenemos que tener un glúteo fuerte, para poder subir y bajar escaleras sin molestias. Venga, vamos a hacer un segundo bloque y ahora vamos a meter un poco de cuadrupedia. ¿Qué es cuadrupedia? Pues 4 patitas. El primer ejercicio va a ser la patada de burro. Bueno, pues ya lo veis aquí, hombro a la altura de la mano, hombro a la altura de la mano, lo que es la rodilla a la altura de la cadera. Y lo que vamos a hacer es llevar pierna adelante, planta del pie arriba, ¿vale? Y vamos a hacer esto 10 veces. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a cambiar de pierna, lo vamos a hacer con la derecha, a ver ahí que no me salga, como veis, proyección de brazo, proyección de pierna, pierna adelante, ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Progresión de este ejercicio, podríamos poner una banda elástica. Podríamos coger una bandita elástica, meter la pierna y veréis ahora cómo se va a crear una resistencia
isofacta, que vais a ver cómo sudo la gota gorda con este ejercicio. Manos sobre manos, me voy a poner así para que lo veáis. Ahí estamos, fijaros, pierna adelante, pierna atrás. Ahí, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parece una tontería, pero ahora mismo tengo la nalga echando fuego, como el que dice, simplemente por la resistencia de la goma elástica. Así que os animo a que si los ejercicios que os estoy enseñando son fáciles para ti, lo hagas con la banda elástica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que se me escapa, y 10. Hecho 2 por la derecha, 2 series de 10 y 2 series de 10 por la izquierda. Una por la derecha sin nivel, moviendo la pierna, patada de burro, por la izquierda igual, y luego con banda elástica por la derecha y por la izquierda. Hay que trabajar los dos, porque hay ejercicios que trabajamos las dos nalgas a la vez, los dos glúteos mayores, glúteos medios y glúteos menores. Se trabajan indistintamente con algunos ejercicios a la vez y otros hay que primero uno y luego otro. Por eso veis la diferenciación de un ejercicio o de otro. Madre mía, estoy sudando ya como un pollo. Si lo estás haciendo, estoy seguro de que estás sudando como un pollo. Si lo estás haciendo. Venga, seguimos, chicos. Vamos a hacer ahora otro aislamiento del glúteo medio. Y este ejercicio me hace mucha gracia porque lo llamo el perrito que mea. A ver qué os parece a vosotros. Cuando viene un perrete, huele una farola, ¿qué hace? Así, ¿verdad? Pues es el perrito que mea. Nos ponemos en cuadrupedia, brazo a la altura de la mano, cadera a la altura de la rodilla y ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a hacer el otro lado, me giro un poquito para que lo veáis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Madre mía, qué paliza llevo. ¿Cómo se le puede dar más nivel al perrito que mea? Con la banda elástica. Ponemos la banda elástica a la altura de las rodillas. Oye, a lo mejor no banda elástica, a lo mejor en vez de 10, pues tienes que hacer, qué sé yo, 15, por ejemplo, ¿vale? Entonces es muy interesante, como digo, el hacer las cosas según el nivel físico que tenemos, ¿vale? Entonces, que cada uno haga lo que pueda, como pueda. Venga, seguimos. Vamos a ver. Una buena posición. Ahí estamos. ¿Me pongo así para que lo veáis? Venga, ahí para que lo veáis. Perfecto. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio a la otra pierna, me giro otro poquito para que lo veáis. Aquí lo veis bien. Venga, perrito que mea, 1, 2 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cuando hacemos este ejercicio es muy importante no descompensar la cadera, que no nos vayamos mucho de un lado o del otro. Tenemos que guardar la cuadrupedia perfecta. Yo al mirar a la cámara estoy perdiendo un poco la referencia, pero lo suyo sería guardar bien la cuadrupedia, no echar un hombro adelante, no echar un hombro atrás, no girarse. Y sobre todo, algo que no estoy haciendo, porque no puedo, respirar. Coges aire por la nariz, así es como mejor funciona el cuerpo, inspirando por la nariz, exhalando por la boca, ¿vale? Venga, vamos con el siguiente ejercicio. Pues pierna extendida. El otro día lo decía, el otro día, hace un siglo que no hago un directo. Ayer hicimos un directo, que muchos ejercicios son iguales, porque hablamos de la cadera. Vamos a hacer el ejercicio de lateralización, de James Fonda, como digo yo. Y es tan sencillo como esto. Cogemos nuestra toallita, nos ponemos cómodos y mirad, piernas totalmente estiradas. Vamos arriba. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15.
Nos vamos para el otro lado. Nos ponemos comoditos. Yo aquí con la manita. Muy importante estar muy lateral, ¿vale? Nada de darle la cara anterior al techo o la cara posterior al techo. Muy lateral, ¿vale? Aquí estamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y 15 que he regalado, porque me había apuntado que tenía que hacer 10 para poder llegar al final del directo sin agua afuera. Así que, pollo punto para mí, que me he cascado 10 más. Vamos a hacer del otro lado otras 10, ¿vale? En este caso no van a ser 15. Que si empiezas haciendo 15 y te bajas a 10, no pasa nada. Mañana ya harás 15 o 20 o 25. Date tiempo, quiérete, no te des caña que no puedas tolerar. Date cariño, mécete un poquito, ejercicio diario. Venga, vamos a por ello. Mirad, sin tumbarse, que el otro día me decía un paciente, pero ¿me tengo que tumbar del todo? Digo, no, no tiene por qué. Muy lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Como hablaba con un paciente, pero es que yo no muevo la cadera tanto. Bueno, es que estamos hablando de que mi cadera es sana, entonces yo no tengo problemas. Si uno tiene la caderita sana o un glúteo debilitado, no va a poder llegar tanto. Entonces, mirad, esa es la movilidad aproximada de una cadera sana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, muy lateral, en el plano lateral, ¿vale? 8, 9 y 10. ¡Qué bien! ¿Cómo estamos congestionando toda la musculatura? ¡Qué bien nos va a venir el glúteo para tener más equilibrio, para prevenir dolores lumbares, para estar todo el día sentado, que tenemos trabajos sedentarios y estamos todo el día sentados, para tener un buen core a la hora de levantarnos? Porque hay una creencia un poco rara. Esto viene a raíz de el gran filósofo Aristóteles, escribió un libro en el que decía, es muy famoso, de animales, que somos, a diferencia de los cuadrúpedos, un animal que tiene glúteos, un animal que tiene glúteos prominentes, ¿de acuerdo? Que somos de los pocos, y eso lo tenemos, pues, que nos diferencia básicamente de muchos animales. El tío hacía sus reflexiones. También decía que los glúteos servían para sentarse. Nada más lejos de la realidad. No nos sentamos encima del glúteo, nos sentamos en la tuberosidea isquiática, que está diseñada para soportar tensión y presión. Si nos sentásemos encima del glúteo, la liaríamos. Es más, nos sentamos encima de una bursa, que es como un protector que hay antes del hueso y de los tendones. Si esa bursa se inflama, tendríamos una tendinitis del tejedor, que lo llaman, ¿vale? Que te sientas, y te duele un montón. Anécdota estupenda. El señor Aristóteles lo tenía por aquí apuntado y me ha venido a la mente. Bueno, vamos con el último ejercicio del segundo bloque, que consiste en una cuadrupedia con ya una movilidad muy interesante de cadera que va a hacer que el glúteo trabaje de una manera más dinámica. A ver si os gusta. Fijaros, nos vamos a poner en cuadrupedia. Os voy a dar la espalda, ¿vale? O donde la espalda pierde su noble nombre, como he dicho. Y es tan sencillo como, en la posición que hemos dicho antes, estiramos la pierna y vamos a hacer círculos. 1, 2, 3, 4, 5 y hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Podéis hacer otra vez. 1, 2, 3, 4, 5 y otra vez. 1, 2, 3, 4, 5. Este ejercicio es maravilloso porque trabajamos a la vez del equilibrio, las contracciones en círculo que van a hacer que actives y desactives el glúteo. Está muy interesante este ejercicio. Venga, estiramos la pierna, ahí, y vamos a hacer círculos. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Me salen un poco reguleras los círculos con la izquierda. Si a ti te pasas normal, con una tienes más control, con la otra tienes menos control, ¿vale? Me pongo hacia adelante para que lo veáis de todos los lados y vais a ver cómo mi pierna se mueve ahí atrás haciendo círculos. 1, 2, 3, 4, 5, hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Y en vez de seguir, voy a parar porque me estoy fatigando. Bueno, pues vosotros hacer más. He hecho antes 10 y 10 y ahora voy a hacer 5 y 5 de cada lado. Mirad. 1, 2, lo podéis hacer más despacito.
3, 4, 5 y arriba 1 hacia el otro lado, horario contra horario, 2, 3, 4, 5. Parece como si con la pierna izquierda no supiese hacer estos ejercicios. Es algo normal. A veces te pones a hacer ejercicios y dices, joder, ¿qué más se me da con este brazo o con esta pierna? Tremendamente normal. Así que no os digáis, ay, qué mal lo hago, sino practicarlo poco a poco. A ver ejercicios que digáis, oh, pues es que esto me cuesta, pero si lo hacéis día a día, 3, 4 entrenamientos para un día, 2, 3 entrenamientos para un día. Eso es lo ideal. Siempre los ejercicios sin dolor, por favor, sin dolor, muy importante. Bueno, más cositas. Vamos a hacer algunos ejercicios que requieren una silla. ¿Por qué? Porque los glúteos es una parte esencial para levantarte de una silla. Te digo yo que si no tenemos glúteos, no nos levantamos de una silla, tanto para sentarse como para levantarse. Así que vamos a coger una silla y vamos a hacer unos ejercicios muy sencillitos. Mirad. Aquí está la sillita. Eso es. Y vamos a hacer la consabida sentadilla. Entonces, ¿quién no ha hecho una sentadilla? Pues yo te explico en un momento. Vamos a poner las rodillas a la altura de nuestros hombros, que no se salgan nunca de nuestras caderas, con los pies un poquito abiertos, ¿vale? A las 10 menos 10, como el que dice, ¿de acuerdo? 10 menos 10, eso es. Y ahora, cuando subamos y bajamos, no podemos ni abrir mucho las rodillas, ni abrir ni cerrar mucho. Es muy importante que vayan orientadas un poco hacia los pies. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Por qué pongo así los brazos? Para seguir la orientación de mi rodilla. 7 y no hacer esto. 8, 9 y 10. Estupendo. Las sentadillas demandan mucha musculatura de la pierna, activas mucho la circulación de la pierna. Es normal que ahora mismo estés un poco fatigado o cansado. Nosotros vamos a hacer 2 series de 10 de sentadillas, pero vuelvo a decir que estas repeticiones son totalmente para iniciar, ¿de acuerdo? Alguien que no tiene masa muscular podría empezar a hacer esto la mitad de veces, la mitad de series, una serie 10 en vez de 2, 10, o una serie 7 en vez de 2 series 10 o 15 o 20. Entonces, que cada uno lo haga como pueda, buenamente. Venga, vamos a seguir con una sentadilla de sumo. Vamos a cambiar la angulación, como hemos hecho antes en lo que es la plancha glútea. Vamos a abrir ahora mucho las piernas. Mirad, las piernas así, saliéndose de nuestros hombros. Y ahora lo que tenemos que hacer es aquí. Eso es. ¿Por qué pongo la silla? Porque muchos de vosotros no tendréis tono. Si te sales de la silla, los luchadores de sumo, ¿qué hacen? ¡Hey! ¡Hey! Y hacen, bajan hasta aquí abajo, pom, 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 y atacan. Entonces, tonterías aparte, vamos a abrir mucho las piernas, orientamos los brazos para que la rodilla siga la inercia de nuestros brazos, no nos vayamos adelante, no nos abramos más, y vamos ahí, haciendo el movimiento despacito. Eso es, tocamos, volvemos a subir. Venga, vamos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, solo he hecho 10 sentadillas normales y 10 de sumo. Hay que volver a hacer 10 normales y 10 de sumo. Y después de eso, si estás muy bien de piernas, te cascas otra serie a salud mía y del pollo. ¿Vale? Arrancamos con la segunda de sentadillas. Me pongo un poquito en oblicuo para que me veáis bien. Piernas un poquito abiertas, pies un poquito abiertos a la altura de mis hombros. Y vamos ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 y 10. Estupendo. Vamos a hacer un sumo mirando un poquito para este lado, mirar cómo abro las piernas, hombros, ahí, manos, ¡yo! Ahí, como si fuéramos un luchador de sumo, abriendo las patotas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto, perfecto, perfecto. Vamos a hacer otro ejercicio de extensión ya de pie, del que nos vamos a ayudar de una banda elástica. Los glúteos nos ayudan a extender si hacemos un punto fijo en la pierna, ¿de acuerdo? Si hacemos un punto fijo en el tórax, en lo que es el tronco, nuestra pierna va hacia atrás, pero si dejamos fija la pierna y bajamos el tronco, ahí nos ayuda a extendernos y a meter el culete hacia adentro, como si tuviésemos que sujetar algo con las nalgas. Este ejercicio consiste en eso, como si tuviésemos aquí un rotulador y tuviésemos que agarrarlo, pues esa va a ser la sensación que tenemos que tener cuando hacemos este ejercicio. Fijaros, una banda elástica, a ver si soy capaz de quitarle al nudo. Bueno, yo creo que lo puedo hacer sin nudo. Sí, me va a ir bien. Una banda elástica. La pasamos por los pies. ¿Vale? Acordaros lo que os he dicho de que el glúteo tiene que agarrar un lapicero, un lo que sea, y que no se caiga, ¿vale? Como cuando ibas al colegio y te daban una sardineta que hacías ¡ay! Te echabas hacia adelante apretando fuerte el glúteo hacia adentro. Pues ese es el ejercicio. Ese es el ejercicio, es lo que quiero que hagáis, ¿vale? Mirad, agarráis, le dais aquí un poquito de tensión a la goma y en esta posición, ¿de acuerdo? La espalda tiene que estar recta, nada de hacer esto, la espalda recta, vamos adelante y metemos culo. Y metemos culo. Me giro un poquito para que lo veáis. Nos vamos adelante y subimos metiendo fuerte el glúteo. Fuerte glúteo. La espalda va recta, brazos van rectos, no tiran de la resistencia de la goma. Lo hace mi torso y hace una lastrada en el músculo glúteo para extender. Y lo vamos a hacer 10 veces. Eso es, los últimos movimientos, fuerte y hacia adelante, ¿de acuerdo? Haciendo fuerza con el glúteo. Os he hecho 10. Como os he comentado antes, podéis hacer todos los que queráis. Podéis hacer, no sé, si os ponéis a hacer 20, 30, podéis hacer 20 o 30, pero no os hagáis daño. Hacedlo despacito, por favor. Venga, después de estos estiramientos, básicamente me gustaría hacer un recap de estiramientos. ¿Por qué? Porque hemos hecho unos ejercicios que han congestionado la musculatura y los estiramientos ahora lo que nos van a hacer es restar un poquito de fuerza al músculo y ponerlo a su sitio, para evitar que el glúteo se quede contracturado o acortado y genere descoordinaciones en la pelvis. Entonces, os voy a enseñar cómo estirar un glúteo y luego os quedaría a vosotros estirar el otro, ¿de acuerdo? Entonces, mirad, muy sencillo. Primer ejercicio, rodilla izquierda, hombro izquierdo. Sencillísimo. Aquí. Estiramos las fibras más longitudinales del glúteo. Y vamos a mantener este ejercicio 20 segundos. Llevamos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Un ejercicio que hacíamos muchísimo en fútbol es sentado, ¿vale? Cruzamos la pierna izquierda por encima de la rodilla derecha y tiramos hacia nuestro hombro derecho. ¿Veis la alineación que se produce? Fibras más oblicuas. Aquí estamos estirando y además giramos un poquito el cuerpo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Así serían las fibras más oblicuas del glúteo. Si queréis hacer un ejercicio un poco más extremo para darle más intensidad a ese glúteo, hacemos lo mismo, pero con este gesto. Ponemos pierna, pasamos, estamos estirando el otro, nuestro codo izquierdo pasa por delante de nuestra rodilla derecha, nuestra mano se va todo lo atrás que podamos y mirad, giramos con todo a la vez que nuestro codo empuja. Este ejercicio es una auténtica maravilla. ¿Por qué? Porque generas una palanca con el codo y con el torso, que haces que se estire más la nalgota derecha, ¿vale? Ahí estamos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. El último ejercicio que te voy a proponer es el estiramiento del glúteo con el piramidal, que me parece un ejercicio muy cómodo y muy chulo, y te lo voy a hacer aquí para que lo veas así. Mirad, flexionamos pierna, vamos a estirar el glúteo derecho con el piramidal y vamos a pasar nuestro tobillo derecho encima de nuestra pierna izquierda. Con nuestras manos va a pasar una por dentro y una por fuera y va a agarrar mi rodilla. Vamos a tirar hacia nosotros y ya estamos haciendo un estiramiento de glúteo y de piramidal que viene tremendamente bien después de hacer una rutina de ejercicios de glúteo, pero también viene muy bien para todos los problemas de síndrome piramidal y pequeñas ciáticas. Es un ejercicio que libera mucho lo que es los músculos posteriores de la cadera y que deberemos de realizar al menos 2 series de 20-30 segundos. Lo repito con el otro pie rápidamente. Vamos a pasar el pie izquierdo a la rodilla derecha y con mis manos pasan por en medio y por fuera agarrando la rodilla derecha. Una vez que hemos agarrado, tiramos hacia nosotros y vamos a aguantar ahí, como he dicho, durante 20 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Y adiós dolor de glúteo o adiós ciáticas y hola estiramiento de glúteo, que nos viene tremendamente bien. Bueno, chicos, llegados a este punto solo os puedo decir gracias por ver este vídeo, gracias al pollo, gracias a vosotros y como siempre os digo, hasta la curación y más allá.